Bienvenidos nuevamente a un video más. En esta ocasión estoy con el hermano Idelbrando Cantillo, pastor de la IPU, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en la congregación de Galicia, aquí en Santa Marta. El hermano tiene 46 años en el ministerio y 68 No, del 68 en el Evangelio. en el Evangelio. Desde el año 68. Ok, señor. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante, de bastante importancia, pero antes vamos a ver el siguiente video. Dios jamás baja encorbatado por su parte. O usted, pastor, le lleva, usted pide los diezmos para Dios. Usted se los lleva a Dios. Nunca se los... Nosotros los maestros y Jesús y Dios usamos la sabiduría. A mí me dijo, ¿los diezmos son legales? Yo le dije, no, directamente no. Los diezmos antes de Cristo, de la tribu de Leví, no son legales. Hoy no son legales. Todas las ofrendas que le daban a Jesús voluntarias son llamadas diezmos. Bueno, hermano Idelbrando, muchas gracias por haberme aceptado esta invitación para hacerle estas preguntas que son de bastante importancia, que es el diezmo. Un tema que se está haciendo como de bastante debate cada día y hay mucha controversia porque hay personas que sí y otras que no, y se están dejando llevar algunos por corrientes engañosas. Entonces, en el conocimiento que usted tiene, porque usted es un hombre que para muchos es considerado el maestro de la palabra de Dios, le voy a hacer unas preguntas en las cuales usted me va a responder bajo el temor de Dios y con base también en la Biblia. Entonces, la primera pregunta es, ¿las ofrendas que le dieron a Jesús son los mismos diezmos? No son los mismos diezmos. Una cosa son las ofrendas, otras cosas son los diezmos. Y no podían ser los diezmos porque los diezmos eran llevados al alfolí. Eso lo dice en Malaquías capítulo 3, verso 10. Ya que el alfolí era como especie de unos depósitos, porque la mayoría de los diezmos en ese tiempo lo llevaban era en especies, granos, también animales y raras veces pues un dinero, raras veces. Pero más que todo era en especie y por eso se habla de alfolíes que eran como especie de unos depósitos. Y Cristo no tenía dichos alfolíes. Y cuando se llevaba pues el momento de una labor, todos diríamos, los rabinos, que tenían siempre un personal que les seguía, ellos hacían colectas para el sostenimiento de la labor que tenían. Entonces por eso no estaban autorizados en ese entonces, recibir los diezmos, porque solamente era para los levitas, o sea, los sacerdotes, sumos sacerdotes, etcétera, dentro de la familia que había designado Dios para recibir dichos diezmos. Ok, ya me. La segunda pregunta es, ¿a Jesús le dieron diezmos? Bueno, ya ahorita lo dije, y hablando del diezmo, el diezmo es una doctrina. O sea que no sé por qué las personas discuten una cosa. Las doctrinas no son para discutirlas, las doctrinas son para observarlas y practicarlas. La Biblia tiene 44 doctrinas. Y una doctrina es la que inicia en el Antiguo Testamento y se refleja en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso se declara como una doctrina. Entonces, como dije ahorita, Cristo no recibió diezmos porque no pertenecía a la familia ni a ¿cómo se dice?, a esa línea sacerdotal que eran los que estaban autorizados para recibir diezmos. Entonces, si de pronto algunos pueden decir, pero si Cristo no recibió diezmos, ¿por qué los pastores van a recibir diezmos? Pues es falta de ubicarse en el tiempo, porque primera medida, cuando Cristo inició su ministerio, todavía no existía la iglesia era un misterio.
El tiempo de Cristo se llama un tiempo intertestamentario. No pertenece ni al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento. Por eso es que Cristo dice, desde Samuel hasta Juan son los profetas. Y por eso es que en el capítulo 9 de San Mateo, la voz que le habló a Pedro y a Juan y a Jacobo, diciéndole, este es mi hijo amado, Juan capítulo 9, en el cual tengo complacencia, a él oí. O sea que a partir de ahí para acá, ya es lo que diga Cristo, no es lo que digan los profetas ni nada. Entonces, por esa razón, no hubo, diríamos, que Cristo recibiese diezmo, porque uno, no pertenecía a la estirpe del sacerdotal. Dos, no era todavía el tiempo de la iglesia. Tres, no era ni el tiempo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo. Amén. La tercera pregunta. ¿Cómo se usan los diezmos en la iglesia? Bueno, en nuestra iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo doy gracias a Dios porque se está usando el mismo método que se usaba en los tiempos, inclusive en los tiempos de la ley. Es que la gente cree que cuando se habla de la ley, creen que la ley terminó. La ley no ha terminado. La ley, lo que terminó fue la parte ceremonial de la ley. Pero lo que tiene que ver en cuanto a la parte moral, a la parte de justicia de la ley, eso no ha terminado. O sea, el fin de la ley, que no quiere decir que la ley finalizaba, sino que el fin, la finalidad de la ley era traernos hasta Cristo, era llevar a la humanidad hasta Cristo, presentar a Cristo. Pero no quiere decir que la ley entonces terminaba. No, la ley de Dios continúa, pero lo que termina es la parte ceremonial, como ejemplo, guardar el sábado, no comer animales sin pezuña, no comer animales que no rumeen, ciertas festividades. Eso terminó, porque todo eso era sombra de lo que había venido, o sea, Cristo. Pero lo que ya es la parte moral, la parte legal, eso no ha terminado, la ley no ha terminado. Entonces, de ahí que en nuestra iglesia pues se lleva ese mismo sistema. Te explico brevemente. ¿Qué sucede con el diezmo que entra? Hablemos aquí. Bueno, el cristiano da su diezmo. El cristiano, diríamos, libre. Además, aquí no se persigue, aquí no se le pone diríamos, una cuota ni una cuestión en su parte laboral que le descuenten el diezmo. No, aquí no se hace nada de eso. El cristiano da sus diezmos voluntariamente. Los diezmos no es una contribución. Los diezmos es una administración legal de nosotros como mayordomo de lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha puesto como mayordomo. Entonces, el cristiano lleva sus diezmos a la iglesia. Esos diezmos los toma un asesor financiero, vamos a decir el tesorero. ¿Qué hace el tesorero con esos diezmos? Saca un 10% que se llama diezmo de diezmo. Ese 10% va, te lo voy a desmenuzar ya, va a la tesorería general, que es para el sostenimiento de la iglesia delante del Estado y también para el sostenimiento de la obra a nivel nacional. Y una parte de esa también se toma para el sostenimiento de los misioneros en el exterior, una parte, porque hay otra parte es por ofrenda. Tenemos más de 40 misioneros en el exterior, eso no se sostiene con 2 pesos. Tenemos misioneros en Colombia, en algunas regiones. Zonas rurales. Sí, entonces tenemos que, luego de lo que queda, después que se sacaron el 10%, se le saca un 5%. Y ese 5% es para ayudar a sostener las iglesias que no tienen economía para sostener un pastor, pero lo necesitan que lo administre. Entonces ahí se saca ese porcentaje y se envía también para allá, para que ya sería un 15% en totalidad que se estaría enviando para el sostenimiento de los obreros.
Después a lo que quede se le saca otro porcentaje que se llama el 7% para Corpente Unida. ¿Eso para qué? Eso para que cuando un pastor se enferme, que no pueda seguir en el ministerio por alguna razón o por enfermedad, o cuando un pastor se muere, entonces Corpente Unida, que es la que descuente ese 7%, le dan una ayuda, sea la viuda o sea como especie de una pequeña, si así se puede decir, diríamos bonificación al pastor o a la viuda en su defecto para que no pase tanto trabajo. Y además eso no es mucho porque somos 5.000 pastores en Colombia y lo que se reúne, si se repartiera ahorita mismo todo lo que hay, no saldríamos sino como a 500.000 pesos cada uno. Pero entonces entre todos ayudamos para que el que se retiró o murió, la viuda o el pastor en estado de convalecencia reciba algo. Bueno, ahí se saca ese otro porcentaje. Así era prácticamente en el Antiguo Testamento. Luego a eso que queda se le saca otro porcentaje que puede ser alto, puede ser bajo, en fin, depende. Se le saca un porcentaje para el fondo local de la iglesia. ¿Eso para qué? Para que la iglesia pueda pagar los recibos de luz, que entre otras cosas, eso parece que tuviera helio, porque eso sube y sube y sube. Entonces, y cuando se trata de la iglesia parece ser que cobrémosle bastante. Entonces, de ahí que se pagan los servicios, se ayuda el mantenimiento, porque el gobierno no le da ni 5 centavos, más bien le quita, porque toda la iglesia, ejemplo, nosotros este año pagamos en impuestos, pagamos 11 millones y pico de mil de pesos en impuestos. La iglesia aquí en Galicia, 11 millones y pico. Entonces nosotros pagamos nuestros impuestos. Entonces yo no sé ahora día la gente hablando que la iglesia que no pagaba impuestos. La iglesia siempre ha pagado impuestos. Lo que pasa es que a veces le exoneran la parte territorial, pero lo que es el impuesto, vamos a decir, ¿cómo se dice eso? De la cuestión de la sobretasa del medio ambiente, entonces nos toca a nosotros pagarlo. Entonces nosotros de ahí se toma todo ese dinero que se saca del mismo diezmo. Entonces vaya sacando la cuenta, porcentaje, para el fondo local. Luego a lo que queda se le saca otro porcentaje y se manda al fondo distrital para, eso se llama obra social. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna calamidad en alguna región, ahí hay un fondo para ayudar, si a esa iglesia, si a esos hermanos en determinado lugar, como a veces pasado ejemplo cuando hubo la inundación en Bosconia, que hubo muchas familias, hubo por todo unas 80 familias damnificadas. Ahí el gobierno prácticamente no se hizo ver, apenas pues creo que la alcaldía aportó unos mercaditos, pero quien aportó abanicos, colchones y todas esas cuestiones, y todo, a la ayuda hasta psicológica y todo, fue la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero como eso no es noticia en el mundo, entonces porque así a Cristo lo perseguían no tanto por lo que él dijera fuera malo, sino porque era nuevo. Y no le prestaban mucha atención, pero cuando decía algo que les tocaba de pronto a ellos, entonces todo el mundo se erizaba. Así pasa ahora. Ahora, si la iglesia hace algo bueno, eso no sobresale. Pero si llega a suceder algo, ya eso sí es noticia en todo el mundo. Entonces yo creo que se debiera ser justo en esa parte, ¿no? Y bueno, entonces ya después de sacar, vamos a decir 2, 3, 4, unos 5% de ese diezmo que entró, o sea, supongamos, si tú llevas 100,000 pesos de diezmo, sacar todo ese porcentaje vendría quedando como un 40 y pico por ciento. Esos 40 y pico de mil de pesos que quedan de los 100 que tú llevaste es lo que viene siendo para el sostenimiento del pastor. ¿Por qué el pastor? Porque el pastor es, diríamos, él corresponde al santuario y los diezmos son para el sostenimiento del santuario. Entonces, por esa razón, a él le corresponde una parte, no toda, sino una parte, como la gente a veces están pensando que es que el pastor se come todo. No, ese es el orden como se hace. Además de eso,
en cada, ¿cómo te digo? En cada iglesia hay un techo, un tope. O sea que si la entrada del diezmo pasa ese techo, lo que salga de ahí para arriba no le corresponde al pastor. Ya al pastor no le corresponde más nada. Sino que eso que entra de ahí para arriba le corresponde un 50% al fondo local de la iglesia para el sostenimiento de la iglesia y le corresponde un 25% al distrito para el sostenimiento de la obra distrital y otro 25% al fondo nacional de la iglesia para ayudar el sostenimiento de la obra a nivel nacional. Entonces, porque son 5.000 pastores, son más o menos unas 4.000 y pico de templos que hay que sostener en Colombia. Entonces, o sea que no es como que la gente piensa que no, que se lo cuesta. Es más, yo te voy a decir algo, lo digo como experiencia. El pastor que se dedica solamente a vivir de lo que entra por concepto de diezmo, no llega a ser rico. Yo le digo porque en 46 años que yo tengo de ser pastor, yo no tengo plata, yo no tengo, diríamos, riqueza, hacienda, yo no tengo ni finca, no tengo nada de eso. La única tierra que tengo de pronto será en las uñas, pero no tengo nada de eso. Entonces, de pronto hay pastores que tienen porque han recibido una herencia, porque de pronto a veces hay hasta cristianos, ese es el problema de ellos, que le da la gana regalarle al pastor un carro, regalarle una tierra, regalarle, ya eso es cuestión. Entonces, si a mí me regalaran siquiera 3 hectáreas, hermano, yo cultivaría tomate, que es lo que me gusta cultivar, y te lo tendría bonito, pero bueno, gracias a Dios que no, nunca me han regalado nada de eso. Entonces, pero que haya pasado hambre, bueno, al comienzo, por los años 79, 78, que en ese entonces el ministerio era muy difícil. 77, yo comencé en el 77. Bueno, pronto sí, pero ya después no, porque la iglesia se fue organizando y como te dije ahorita, de los diezmos que me entran aquí, hay que sacar un porcentaje para ayudar a sostener a los obreros. O sea que ahora quien sale al pastorado no sale como salíamos antes. Nosotros antes salíamos y nos tocaba a veces hasta comer café maduro nada más en las fincas porque no había más nada que comer. A veces nos acostábamos sin comer porque no había más nada. Ahora no, ahora el obrero sale ya con un salario mínimo, con la salud paga, con todo eso. Entonces, gracias a Dios, ¿por qué? Por los que trabajamos adelante. Amén. Los que fuimos adelante abriendo trocha. Entonces, eso que la gente se pone a hablar cosas sin saber, que es lo que a veces, y uno no sabe quién es más loco, si el que las dice o el que las cree.